Buenas tardes, soy Tiago Julio, médico, soy radiólogo y soy gerente de innovación abierta y también soy el head de la Vertical de Salud Cubo, nuestro proyecto en alianza con Itaú y con otras 30 empresas para el fomento de startups en Brasil. Es un gusto estar aquí con ustedes, es una gran iniciativa del FIS de Colmea. Un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación. Yo iba a presentar a los invitados, entonces Alejandro y Marcelo, dos expertos en salud, enfocados en consultoría y innovación. Y nuestro panel es sobre las nuevas tendencias globales de tecnología en salud. Vemos la incorporación de tecnología en salud que se acelera cada vez más y de momento era una tecnología más de hardware, aparatos quirúrgicos, diagnósticos y hace poco softwares. Al inicio grandes sistemas históricos electrónicos, sistemas de facturación hospitalaria y hace poco nuevas aplicaciones de esos nuevos entrantes, las startups con tecnologías más innovativas, no solo en la tecnología, pero en modelo de negocio, utilizando aplicaciones móviles y todo lo que vemos de impacto de esa nueva tecnología, la suma de la tecnología digital con Internet, todo eso tiene un gran impacto en varios sectores, en toda la economía, los hábitos de consumo y de vida de nuestra sociedad. Por supuesto que eso llegó a la salud y hace poco vemos esa nueva fase de tecnología en salud orientada a ese software, internet, web y todos los nuevos modelos de negocio, que es un aspecto muy interesante de este nuevo escenario, no solo la tecnología, pero los nuevos modelos de esas startups que a veces son más disruptivas que la misma tecnología. Y vamos a hablar un poco sobre el impacto de todo eso en el sector con dos expertos aquí y sin contar con las tecnologías disruptivas, la Internet de las cosas, que llamamos ahora de Internet de los pares para la salud, las criptomonedas, inteligencia artificial, que ya parece que ya no es tan disruptivo de tanto que nos suena. Entonces voy a intentar hablar un poco más sobre eso con estos dos expertos aquí. Voy a empezar con Alejandro y les pido a cada uno que hable por unos 10 minutos y después voy a lanzar algunos puntos. Tengo algunas preguntas preparadas, pero voy a dar la preferencia de a las preguntas de la audiencia. Los que tengan alguna pregunta, por favor, hagan preguntas que la producción me va a pasar las preguntas. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. ¿Cómo nos puedes ofrecer un panorama de qué es lo que va a pasar en términos de tecnología en el área de salud para que tengamos un horizonte definido? Buenas tardes. O som do Alejandro não está chegando. Perdón, Alejandro, ¿tenemos algún problema de sonido? ¿No nos llega el sonido? Le pido un perdón, ya hemos avisado a los técnicos que no nos llegue el sonido. No sé si será algo con su micrófono, si lo puede mirar, los técnicos ya me imagino que le contactarán. No sé si ahora se me puede escuchar. Don Alejandro, van a pasar ahora
a Marcelo mientras arreglan su sonido, ¿vale? De acuerdo. Entonces, Marcelo, si puedes empezar mientras arreglan el audio de Alejandro. Buenas tardes, por favor, ofrécenos un panorama de lo que ves, de lo que crees que vamos a ver en un plazo intermedio. Pero, por favor, puedes estar... Bien, quisiera primero agradecer a FISPA por este espacio y poder participar de ese grupo tan importante. El primer paso que tenemos que dar es entender el escenario que vivimos en la salud, porque la tecnología tiene que tener esa conexión con el beneficio de la salud. No es la tecnología solo por la tecnología y de hecho tenemos un envejecimiento de la población, un incremento de enfermedades crónicas, un control de precio de la Agencia Nacional de Salud y ahora con COVID sabemos que necesitamos ambientes con flexibilidad para rápidamente convertirse en camillas de COVID. Y todo eso exige tecnología que puede ser desde modelos disruptivos como los mencionados, pero también hay mucha tecnología y espacio para crecer con modelos que no llegan a ser disruptivos, pero son cambios tecnológicos de productos y procesos, porque lo disruptivo no ocurre todos los días y este avance en los proyectos puede ocurrir de forma incremental y no disruptivo, pero puede traer bastantes mejoras para el sistema de salud. Y recordando qué es lo que queremos, mejorar tratamiento, la reducción de costes, mejorar la seguridad. Entonces, fijándonos en el escenario tecnológico, primero con la realidad de la COVID, toda la posibilidad de la telemedicina, que ya es una realidad. Pero la evolución de la tecnología, de la telemedicina, sí es una novedad. Vimos un desplazamiento para una pantalla de atención, pero la telemedicina va más allá, es toda una ganancia sobre ese modelo y lo que él permite con monitoreo remoto, y eso va a ser una realidad con el desarrollo de aparatos móviles para captar datos. Vamos a tener un aumento de información para el cuidado remoto. Self-service, tenemos que tener cuidado, puede ser un self-service hablando sobre medicamentos de prescripción con un enfoque semejante. No podemos invadir y generar autotratamiento. No es eso lo que se defiende, pero sino poder estar con los pacientes, que los pacientes pueden elegir a los médicos, a los hospitales y todos se pueden crear una herramienta para tener las citas y los modelos de telemedicina van a cambiar. Y la segunda parte que COVID trajo es la parte de higiene y de limpieza, que es algo que siempre ha sido importante, pero ahora está en otro nivel, porque hay que hacer la limpieza con distancia. Entonces, cada vez habrá más robots, cada vez el equipo médico va a interactuar con el paciente por medio de dispositivos remotos hasta donde es posible hacer esa atención remota. Hay una tendencia de que eso ocurra en ambientes de infección. Cada vez vamos a imitar el agrupamiento de pacientes. Siempre habrá esa innovación tecnológica, tótems y cosas así para mantener el distanciamiento y vamos a tener un incremento de la productividad con ese tipo de herramienta y tecnología. ¿Hacia dónde va la línea de innovación tecnológica? Bueno, has mencionado la inteligencia artificial y yo incluiría el NLP. ¿Dónde veo mucho de ese beneficio? Hoy
tenemos modelos para identificar el paciente de COVID, la probabilidad de que él vaya para la UCI o no. Eso fue una de las ventajas de la inteligencia artificial. Eso se puede expandir y hay una realidad. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero solo evoluciona con la interacción, teniendo los datos de toda la trayectoria, de la jornada del paciente, desde el momento en que está en la clínica, en el consultor, en la consulta del médico, hasta el ambiente hospitalario. Hoy tenemos el análisis de los datos solo en el ambiente hospitalario, pero todavía tenemos mucho para evolucionar. ¿Y cuál es el beneficio? Voy a presentar un ejemplo del Alzheimer. Se puede parar la evolución. Cuanto antes se empiece el tratamiento para el Alzheimer, mejor. Pero ¿y si tuviéramos la capacidad con la inteligencia artificial de identificar el paciente de Alzheimer con dos años antes? ¿Qué impacto eso podría traer para la calidad de vida del paciente? Entonces hay mucho espacio en la inteligencia artificial, pero yo menciono también el NLP. Uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos un mundo de datos para aplicar la inteligencia artificial y el médico se queja de que tiene que rellenar muchos formularios, mucha información, lo que de hecho es necesario. Entonces ese procesamiento del lenguaje puede ayudar en ese proceso para traer la información, evitando que el médico deje de mirar al paciente. Esa interacción es importante. Entonces, la tecnología puede ser una asistencia en el momento entre el médico y el paciente y que no sea tan tecnológico, pero que sea más humano, aunque tenga la tecnología ahí por detrás. Entonces, hay un gran espacio para eso. La discusión que va a existir es de interoperabilidad. En Estados Unidos es un tema que está más en discusión, pero en Brasil también, y ver al paciente en toda su jornada y donde entra el registro del histórico, cómo se ve al paciente durante su jornada con la protección de sus datos, cómo se evita que entren hackers. La tecnología que está surgiendo es el blockchain para registrar la evolución del historial médico durante toda la trayectoria, garantizando la seguridad de esa información. Pero yo creo que ese blockchain también tiene otra informidad. Hoy vemos la cuestión de la confidencialidad de los datos, es muy importante. Toda la parte de desecho, descarte de medicinas es muy crítico. ¿Cómo garantizar que ese proceso tenga una buena gestión para reciclaje de medicamentos? El blockchain puede servir para esa etapa de la cadena. Otra novedad que seguramente veremos en uso es la realidad virtual. En la parte de entrenamiento, seguramente en la parte de diagnósticos, pero la parte de tratamiento. Vemos iniciativas como el tratamiento de dolor por medio de realidad virtual, disminuyendo la utilización de opioides, lo que conlleva beneficios para el paciente a la larga. Vamos a ver esa tecnología también a cada día más insertada dentro de la realidad de la salud. Entonces, esas son las grandes iniciativas que veo en el área de la salud. Muy bien, gracias, Marcelo. Yo apunté algunas cuestiones para comentar después, pero yo ya pido que los participantes envíen sus preguntas, sus comentarios. Ahora vuelvo con Alejandro. Alejandro, ¿consigues oírnos? Don Alejandro, por casualidad su micrófono está cerrado. Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, don Alejandro, ahora sí. Gracias. Vale, perfecto. Pues estamos hablando de blockchain e inteligencia artificial en la medicina, pero a veces una simple videoconferencia nos cuesta un poquito más, ¿no? Es la nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar. Bueno, disculpas por los inconvenientes técnicos.
Agradecer mucho a FIS la invitación y, bueno, he tenido la oportunidad de escuchar a Marcelo primero, que nadie piense que este era un truco para poder hacerlo. A ver, comentaba que la posición que yo ocupo en Everis NTT Data es la de responsable global de salud y en estos meses tan complicados, realmente eso es un privilegio, ¿no? Porque puedo estar asistiendo a ver cómo los diferentes países, cómo los diferentes sistemas de salud, en función de su madurez, de su composición más hacia lo público, hacia lo privado, del nivel de desarrollo del país, pues están tratando de abordar de una manera u otra pues la crisis del COVID, pero especialmente cómo se están preparando para lo que está por venir, ¿no? Y aunque realmente para poder hablar sobre tendencias de tecnología en salud, pues haría falta muchísimo tiempo, pues tratando de responder al desafío que mandaba Tiago, voy a tratar de sintetizar en unos pocos minutos cómo lo estamos viendo desde Everis y cuáles son esas tendencias, ¿no? Marcelo hablaba de aplicaciones muy concretas y de tecnologías específicas. Yo voy a comenzar hablando de un par de elementos más orientados a la transformación que están sufriendo o comenzando a sufrir los modelos de cuidados, ¿no? Y yo creo que precisamente uno de los principales puntos es la profunda transformación que debiéramos estar viendo hacia un modelo de cuidado integrado, ¿vale? Tradicionalmente se viene hablando de la integración entre la atención primaria y el cuidado especializado en las redes hospitalarias, pero claramente, y esto diría que es especial en Europa y en aquellos países donde el envejecimiento empieza a ser ya un problema serio desde múltiples perspectivas, vemos también una integración del cuidado clínico, del cuidado en salud, con el cuidado social. Cada vez hablamos más de determinantes sociales de la salud, ¿vale? Donde realmente las condiciones de vida de las personas son un elemento fundamental en sus aspectos de salud. Y la disponibilidad cada vez mayor de datos a este respecto nos permiten desarrollar políticas públicas de salud que tengan en cuenta estos cuidados integrados, ¿no? Pero integrados no solo entre primaria y especializada o entre salud y cuidados sociales, también desde el punto de vista de, digamos, las rutas de cuidado híbridas, dado que a partir de ahora claramente vamos a ir hacia un subconjunto de las interacciones que se producen con el sistema de salud que van a seguir siendo presenciales, porque su naturaleza lo va a requerir así, pero muchas otras, cada vez más, que van a ser remotas, virtuales. Entonces, combinar todas estas variables, desde luego, no va a ser sencillo, y menos si lo hacemos como tenemos que hacerlo, que es tratando de girar la actividad de los sistemas de salud hacia una posición más proactiva, mucho más orientada a la prevención de la enfermedad que a la intervención una vez que ésta se ha producido, ¿no? Por tanto, punto 1, modelos mucho más integrados del cuidado de las personas, ¿no? El segundo punto tiene que ver con lo que de alguna manera puede considerarse una paradoja, dado que cada vez es más relevante la salud poblacional, ¿vale? Y estamos viendo ahora mismo en esta situación de pandemia de que tener sistemas de salud poblacional mucho más sólidos probablemente nos habrían permitido afrontar esta situación de otra manera. Pero al mismo tiempo, esos esquemas de salud poblacional van a tener que convivir con una salud cada vez más personalizada. Y ya no vamos a estar atendiendo a personas de entre 40 y 50 años, de raza blanca, hipertensos, sino que vamos a atender a Alejandro Morán, que tiene estas características concretas, con esta información genómica a la que tenemos acceso. Entonces, todo el impacto que esto tiene desde el punto de vista de los canales digitales y del manejo de información es enorme, es muy, muy, muy grande, y el poder combinar esa visión poblacional integral con la visión individualizada, sin duda, va a suponer un desafío muy, muy grande para los sistemas de salud. En tercer lugar, evidentemente la pandemia ha supuesto y está suponiendo en todo el mundo, y Brasil desde luego no es ajeno, una situación catastrófica con un costo de vida altísimo. Pero al final de todas las situaciones se puede extraer algo positivo, y en este caso concreto estamos hablando que la pandemia sin duda está suponiendo un acelerador en la adopción de tecnología para la salud que en muchos casos ya estaba ahí presente, ¿no? Varias entidades brasileñas han reportado un incremento de 100 veces, un 10.000%, el incremento de las actividades de consultas virtuales. Y esto no es porque haya habido una irrupción tecnológica en los últimos meses, sino que la pandemia nos ha forzado a utilizar algo que ya estaba ahí, ¿no? Con lo cual podemos decir que lo digital está finalmente aquí, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos que afrontar ahora es realmente cómo poder escalar
todo esto. Cómo poder hacer sostenible y escalable para la totalidad de la población el cuidado remoto. Cómo podemos incorporar esquemas de cuidado asíncrono en el que el paciente enfrente del médico no va a ser necesariamente la realidad de todas las interacciones con el sistema de salud. El poder aprovechar toda la información que tenemos para tener una visión integral de la información relativa al paciente que provenga de los diferentes puntos de interacción con el sistema de salud. ¿Vale? ¿Cómo vamos a poder incorporar y escalar el monitoreo en el hogar del paciente para enfermedades crónicas? Y cómo las organizaciones ya públicas o privadas van a dotarse de capacidades tecnológicas para poder hacer este escalamiento, ¿vale? Y realmente aprovechar este impulso para que lo digital, bajo el modelo que sea, finalmente se quede como un elemento clave dentro de esta ruta híbrida de atención de salud a la que vamos a tener que afrontarnos, ¿no? Y quizás el segundo elemento, y Marcelo hablaba de eso, es realmente cómo aprovechar este impulso para que realmente esa data-driven healthcare, ¿no? Esos cuidados de salud basadas en el dato, basadas en la evidencia, realmente aceleren su desarrollo, ¿no? Tenemos que encontrar maneras de acelerar el apoyo al médico en la toma de decisiones clínicas sobre la base de datos. Tenemos que ver de qué manera, efectivamente, caminar en los mecanismos de prevención. Hablaba Marcelo del Alzheimer, pero en realidad cuando hablamos de los costos que tiene que soportar el sistema de salud, hay una cantidad de dinero enorme en juego con enfermedades crónicas que ya existen, pero todavía no han sido diagnosticadas. Y en algo, quizás más de día a día, más de rutina, pero que ocupa mucho a los sistemas de salud, puede ser un elemento inductor de eficiencia y de calidad de vida en los pacientes crónicos, es claramente hacia donde vamos, muy fuerte, ¿no? Mencionaba anteriormente el tema de monitoreo en el hogar. Es decir, tenemos muchos mecanismos y, de nuevo, que ya están aquí desde un punto de vista tecnológico para poder acelerar muy rápidamente esta salud basada en datos, basada en evidencias, que nos permita al mismo tiempo, desde la prevención, el mejorar la calidad de vida de todos nosotros, pero al mismo tiempo incorporar un elemento de eficiencia económica muy grande en el sistema, ¿no? Y que precisamente para mí es otro de los grandes desafíos que tenemos que ver. Todos conocemos que el gasto en salud a nivel mundial y con independencia del modelo por el que hayan votado los diferentes países, crece sostenidamente por encima del crecimiento de la economía y, por tanto, es insostenible, ¿vale? La única manera de abordarlo es o incrementando la carga tributaria o incrementando el costo de los planos de salud o yendo a escenarios de recortes en las prestaciones. Creo que ahora sí, si realmente esta adopción tecnológica acelerada sobrevenida que ha sido consecuencia de la pandemia somos capaces de hacerla sostenible, esta puede ser la llave para un elemento absolutamente fundamental, que es la sostenibilidad económica de los sistemas de salud. E insisto, con independencia de la discusión público-privado, tenemos que lograr que los costos en salud, sin para ello mermar la calidad de los sistemas de salud, crezcan por debajo del crecimiento económico. Entonces, la incorporación de esquemas como el Value-Based Healthcare, que están ya definidos desde hace un montón de tiempo, creo que ahora sí van a encontrar un campo mucho más fértil en los desarrollos, más que en los desarrollos, en la adopción tecnológica que estamos viendo de facto como consecuencia de la pandemia. Y un último punto para terminar, y que a mí me parece que es muy importante, es que esta acelerada digitalización que hemos visto en los últimos 15, 18 meses, de alguna manera lo que ha hecho ha sido difuminar las fronteras entre los diferentes actores del ámbito de la salud. Y no solo porque lo que ha hecho ha sido generar una interacción mucho mayor entre los pagadores y los prestadores, que forzosamente están obligados a un intercambio mucho mayor y mucho más frecuente de información, sino que lo que ha hecho es, al de alguna manera, limitar las barreras físicas derivadas de edificios, equipamiento y tecnología médica, en especial en lo que tiene que ver con la actividad ambulatoria, ha hecho que se reduzcan las barreras de nuevos entrantes. Y así estamos viendo cómo cada vez más compañías se definen como compañías que quieren cuidar integralmente de la salud de sus clientes, ¿no? Y estamos viendo cómo no solo las redes prestadoras y las redes aseguradoras, sino que los retailers farmacéuticos, y tenemos un ejemplo muy bueno aquí en Brasil con la evolución estratégica de Raia Drogasil, por citar un ejemplo, los retailers generalistas, las empresas de telecomunicaciones
Y, por supuesto, startups nativas digitales en el ámbito de la salud o los gigantes digitales están entrando y están entrando aceleradamente a formar parte del ecosistema de la salud. Entonces, esta evolución tecnológica lo que hace es que los actores de la salud, tal como los veíamos, estáticos asociados a un emplazamiento físico, no vayan a serlo más y que lo que estemos asistiendo es a orquestadores de ecosistemas de salud, donde la cadena de valor, digamos, se fragmenta entre unos y otros, y creo que en los próximos 5 o 10 años, con motivo de la aceleración tecnológica, vamos a ver un cambio radical, absolutamente radical, en quién está participando tanto en la financiación como en la prestación de los servicios de salud. Pero bueno, pues muy rápidamente, estas son las 5 o 6 cosas que con carácter general estamos viendo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Como consecuencia de la adopción tecnológica acelerada que ha generado la pandemia. Perfecto, Alejandro. Muy bien. Marcelo, ¿qué es lo que las empresas hacen para intentar aprender más rápido sobre cómo tratar con ese nuevo escenario de tecnología? No es una competencia que está incluida, sean prestadores, hospitales, laboratorios o las operadoras o las empresas de tecnología médica, dispositivos, hardware. Nadie tenía de forma inicial las habilidades digitales. ¿Qué es lo que ves que las empresas están haciendo para entrar, incorporarse a ese mundo? Es una gran curva de aprendizaje. Vemos que las empresas, un ejemplo Logicals, pero no es la única, invierten para traer skills, habilidades, personas que tienen esa visión más digital, que salen, voy a dar ejemplo de Logicar, saliendo de un ambiente de infraestructura, incorporando servicios, PMOs y agregando personas de negocios que conocen la industria. Yo diría que el ámbito de salud tiene otro componente. Cuando hablamos de digital, del área digital y de las startups de otras áreas, él va a poner un MVP en el comercio digital y se equivocó en su programa, entregó un producto equivocado. Muy bien, él le da un bono y soluciona el problema y funciona. En la salud, si él hace eso, puede matar a alguien, dependiendo del tipo de solución que se aplica. Entonces, existe naturalmente y no sirve dar un bono porque en la salud no se recupera la persona, la relación así. En la salud, todo el ecosistema es más conservador en la adopción de nuevas tecnologías, exigiendo más cuidados, más pruebas y a la vez tenemos esa velocidad, la innovación disruptiva que se está acelerando y lo que yo veo es que las empresas están aprendiendo a incorporar el agile en el ambiente de salud. En resumen, sería eso. Alejandro, según su perspectiva, ¿cuál es el balance que las empresas tienen que, para ganar esas competencias, esos skills y aprender a hacer dentro de casa? ¿Cuál es el balance entre hacer eso y con innovación abierta, con socios o con otras empresas, sean startups, empresas de tecnología, consultorías? ¿Cuál es el equilibrio entre querer hacer todo internamente y ser lenta o hacerlo todo con socios y no retener capitales más estratégicos? A ver, es un equilibrio que yo creo que todavía las compañías están buscando, ¿no? Yo, como decía Marcelo, creo que hay que diferenciar claramente aquello que tiene que ver con la actividad clínica directa, donde efectivamente no podemos correr riesgos, y estoy hablando pues, de las unidades de críticos, de la gestión hospitalaria en general, e incluso atendiendo a la presión asistencial en consulta en primaria, donde ahí tenemos que ir dando pasos mucho más firmes, ¿vale? A todo lo que tiene que ver quizás con el cuidado virtual, mejora de canales, integración, monitoreo,
Todo aquello quizás al principio y al final de la cadena de la jornada de la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con prevención y hábitos saludables de vida y todo lo que tiene que ver con el cuidado, post-atención y la cronicidad. Yo creo que en estos espacios extremos claramente solo hay un camino, y es un camino de ecosistema, de colaboración, de innovación abierta y de poder extraer lo mejor de cada uno de los actores. Lo decía también Marcelo, en general estamos hablando de un esquema o de un ecosistema bastante conservador que necesita un equilibrio de audacia para realmente poder hacer cosas interesantes en el empleo de la tecnología, ¿no? Pero creo que estamos viendo buenos ejemplos de lo que está aconteciendo en Brasil, incluso en materia de colaboración, ¿no? Estamos viendo, citaba anteriormente a Raia Drogasil, yo creo que DASA está haciendo cosas interesantes, la propia Sulamérica, es decir, actores diferentes, grandes corporaciones, pero que han entendido que el camino no se hace solo y que realmente tiene que tener un mix apropiado entre las capacidades y el entendimiento de la cultura corporativa, con empresas sólidas que garanticen en aquellos entornos clínicos que la cosa va a funcionar y que no va a generar problemas como los que citaba Marcelo, y realmente esas empresas que están más ahí en el frente de la innovación, realmente más en la tecnología de punta, y creo que la búsqueda del balance entre los tres es el camino adecuado. Estaba confirmando si había preguntas del público, pero por ahora aún no. Entonces, Marcelo, a ver, ¿qué es lo más difícil? Es tratar de la tecnología o abordar los nuevos modelos de negocio, tanto en la punta, consumir la tecnología por parte del médico, el paciente, como de parte de la empresa, de la startup, producir esa innovación, o de parte de la empresa consumir. Entonces, a ver, refraseo. El hospital no va solo y se contrata, compra un software, paga la licencia y lo instala. No, tenemos nuevos modelos de negocios. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿qué parte es la más difícil? Yo diría que es precisamente la composición entre estos dos componentes, el uso de la tecnología, que pasa muchas veces por un trabajo de aculturación, de cierto modo, de la revisión de los procesos, y seguramente todo cambio exige una adaptación, un tiempo, y a veces el tiempo es más largo que la velocidad de la tecnología. Por otra parte, pensar por la tecnología es un error. O sea, esa idea de que la tecnología se vuelve hacia sí misma. No, tiene que estar centrada en el objetivo final del negocio, en la calidad del paciente, en la reducción de costes. Entonces, esta composición, esta interacción entre los dos componentes, el componente negocio con el debido cuidado, ya que estamos hablando de vidas y de salud, y el lado del atendimiento, de la atención al paciente, del punto de vista de los procesos de asistencia y también de los procesos administrativos. Entonces, tenemos el lado del negocio con los cuidados y la tecnología. Entonces, hay espacio para mejorar en estos aspectos. O sea, el área de negocio necesita más tecnología y el área de tecnología tiene que entender mejor el modelo de negocio. Yo diría que ese es el principal ingrediente, esa interacción para la implementación. Vale, perfecto. Acaban de avisarme que hemos empezado un poco tarde, hubo algunos problemillas técnicos. Le pido perdón a todos. Alejandro, ¿te gustaría hacer el cierre, decir qué sugerencias tienen para compartir con los líderes, con los médicos que tienen que adaptarse a esa nueva etapa de tecnologías que vamos a vivir en esta década de ahora? Sí, a ver, yo creo que lo que tenemos es que sacar todos un aprendizaje muy claro de lo que hemos tenido que afrontar con la pandemia. En una situación de miedo, en una situación que ha generado muchas muertes,
todos, médicos y pacientes, hemos aprendido a convivir con nuevos canales. Hemos visto cómo en muchas partes del mundo se han utilizado asistentes virtuales para hacer un autotriaje en una enfermedad potencialmente mortal. Creo que hemos derribado muchas barreras mentales a la hora de adoptar la tecnología en la salud. Entonces, yo lo que diría es aprovechemos esta situación, aprovechemos que a la fuerza hemos perdido el miedo para incorporar de una vez por todas la tecnología, que insisto, en muchos casos ya está disponible desde hace bastante tiempo. Hablamos de cuestiones muy básicas, en muchas ocasiones de interoperabilidad, de acceso a información documental básica a través de Internet, de registros más o menos elementales, para dar el salto que necesitamos, porque es una cuestión de justicia. Lo decía Marcelo, aunque hemos hablado mucho aquí de cliente, de venta, la salud no es un negocio, la salud es algo que necesitamos todos, ¿eh? Y por tanto, el futuro, desde el punto de vista de calidad de la atención, de prevención de la salud, de sostenibilidad económica, de accesibilidad en cualquier punto de Brasil, que estés en el barrio más favorecido de Sao Paulo o en el lugar más remoto, creo que es una cuestión de justicia que entre todos tenemos que afrontar. Y la mejor manera de afrontarlo es garantizar que este impulso que hemos tomado, porque no nos ha quedado más remedio, porque la pandemia nos ha obligado, se mantiene. Entonces, este sería el mensaje principal. Vayamos a adoptar aceleradamente la tecnología porque es una cuestión de justicia y está en nuestra mano hacerlo. Ya se han derribado las barreras mentales que teníamos. Perdonen, yo no estaba encontrando el botón para salir del silencioso. Muchas gracias, Alejandro. Ustedes pueden seguir la programación de Colmeia todo el día. Hasta pronto. Adiós. Encantado.